Dios les bendiga, mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús, y bienvenido al otro nuevo comienzo de la programación de Palabra de Vida. Hoy vamos a estar siguiendo y continuando el estudio de hoy, el Espíritu Santo y el Diablo, con la tercera parte. Y empecemos con el estudio con la oración. Oremos todos. Padre Santo y bueno, santificado sea tu nombre. Venimos hoy en tu reino, que haga tu voluntad y no de nosotros en este día. Pedimos gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda la verdad y toda tu justicia. Y gracias, Espíritu Santo, por tu palabra, que es consuelo y medicina para nuestro cuerpo y alma, y sanidad para nuestro cuerpo también. Pidiéndote también gracias por el estudio que vamos a estar estudiando, pidiendo que este estudio pueda llegar sabiduría e inteligencia a todas las partes del mundo que necesitan de ti. Pidiéndote también que tú derrames tu sangre y sanidad a todos los oyentes que nos están escuchando a toda parte del mundo, y que pueda brindar salvación por la fe que necesitan. Te lo pedimos esto, Señor Jesús, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Acompáñame en el libro de 1 de Pedro, capítulo 5, versos 6 al 8. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Amén. Empecemos con este estudio, con la introducción, con la pregunta que nos dice así: ¿quién es el Espíritu Santo? Conoceremos más quién es el Espíritu Santo en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 1 al 15, sobre Jesús y Nicodemo. Vamos a leer otra vez, repito, en el libro de San Juan, capítulo 3, verso 1 al 15, que nos dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario que nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes ni dónde viene, ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida
eterna. Amén. Entonces, esta pregunta que nos dice así: ¿cómo conocer al Espíritu Santo al renacer del Espíritu? En el libro de San Juan, capítulo 3, Jesús enseña y muestra para renacer de nuevo y entrar en el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Es decir, no de agua humana y el jabón para limpiar tu cuerpo natural y normalmente, sino es algo espiritual y es por el Espíritu Santo que puedes renacer tu vida y alma y espíritu por Espíritu Santo que te sella de ser tú y yo los hijos de Dios. Y para entrar el reino de Dios y limpiarte y ser renovados a renovada, necesitas hacer esto, como lo dice en el libro de Efesios capítulo 4, verso 30 al 32, que nos dice así. Y dice en el libro de Efesios capítulo 4, verso 30 al 32, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonados unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Entonces hay 3 pasos para renacer del Espíritu Santo. El paso 1 dice que reconocer la necesidad de un cambio. Necesitamos cambiar y no ser el mismo hombre como estábamos antes en el mundo, que es admitir que no se puede vivir de acuerdo al estar de tu propia voluntad, sino la de Dios. Confesar tus pecados a Dios y pedir a Jesús y lavarte con su sangre que derrame en la cruz el perdón de tus pecados y arrepentirte y convertirte. El paso número 2 es pedir a Jesús que tome el control de tu vida, que es dejar de vivir en forma de placeres de la vanidad del hombre y comenzar a vivir en espíritu y en verdad para Dios. Y aceptar que el Espíritu Santo de Dios penetra los corazones para guiar y ayudar a ser más como Él. El paso número 3 y el final paso es renovarse constantemente. Buscar la guía del Espíritu Santo en las decisiones y acciones. Entonces, ser facilidades de ese renacimiento en la comunidad. Crear espacios donde las personas se sientan acogidas, escuchadas y acompañadas en su camino espiritual. Compartir las experiencias de fe y alentar a otros a buscar su propio renacimiento espiritual en el Espíritu Santo. Jesús comparó nacer del Espíritu con el viento y ese proceso se toma si tú te das la vida tuya en las manos del Espíritu Santo, Jesús y a Dios. Ahora entramos al punto número 1 con la pregunta que nos dice: ¿cómo conocer al Espíritu Santo y cómo vivir en el Espíritu? La pregunta dice: ¿cómo conocer al Espíritu Santo? Conociendo al Espíritu Santo es de nacer del Espíritu. Al recibirlo, se responde al llamado
de Dios y la aceptación de Dios Jesús como tu Salvador te ayuda al arrepentir y tener la fe. También conociendo al Espíritu Santo, obedeciendo los mandamientos de Dios, el Espíritu Santo mantiene el pensamiento santo y puro. Conocer y reconocer al Espíritu Santo ayuda a buscar y llenarnos de fruto del Espíritu a nuestras vidas, como experimentar el gozo, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Conociendo y reconocer al Espíritu Santo transforma a nosotros a la imagen de Cristo Jesús y ser santo como nuestro Padre Celestial, que es Dios. Entonces, conociendo y reconocer al Espíritu Santo se manifiesta guiando a las personas para que vivan en la verdad. Enseña lo que va a ocurrir, sea bueno o sea malo, haciendo saber toda acerca de sí mismo, de Jesucristo y de Dios el Padre. Y sopla una nueva vida en nosotros. Y reconociendo y conocer el Espíritu Santo convierte nuestro cuerpo en un templo santo para agradar las glorias de Dios y una nación santa, como lo dice en estos dos escrituras santa, la palabra de Dios. Es en el primero, en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20. El segundo se encuentra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, que nos dice así. Y dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, verso 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y también nos dice en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora entramos a la pregunta que dice, ¿cómo vivir el Espíritu? Vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 8, verso 1 al 15, que dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo de en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros.
Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Entonces, vivir la vida del Espíritu Santo implica permitir que el Espíritu Santo guíe y construye tu vida. Esto se puede lograr a través de estos: meditar en la navegación de la palabra del Espíritu Santo de Dios, la oración, la obediencia y la fe. Meditar en la navegación del Espíritu Santo de Dios en la palabra brinda y te da el regalo, la promesa de Dios, y te entrega en la estabilidad de mantener en la verdadera fe del Evangelio de Dios y fuerte el amor de ti mismo, tus enemigos, Jesús, Dios y el Espíritu Santo. La oración te ayuda y te mantiene en comunicación y la relación con Dios, el Padre, Jesús, nuestro Salvador, y el Espíritu Santo, nuestra guía, nuestro consolador y nuestro consejero. También nos dice, y en la sinceridad total, y crea una confianza y confesar y entregar a Dios que te perdones, y entregar la invitación del Espíritu Santo que tome el control de tu vida. Obediencia. La obediencia es el número 1 que debemos nosotros, los hijos y hijas de Dios, hacer a nuestro Padre Creador Celestial, que es Dios. Eso lo que Él quiere de nosotros para vivir la vida mejor, sin peligro, con santidad del Espíritu, y se agrada de ti y de mí cuando lo hacemos en obediencia y de corazón de amor sincero. Necesitamos obedecer los mandamientos de Dios para vivir bien y mejorar nuestras conciencias para la buena voluntad de Dios. La obediencia crea que Jesús entre en tu vida. La obediencia muestra habitud, humildad y servicio al Señor Jehová, grato para Él. La fe cree que Dios te perdone tus pecados, confía en que Dios te dirige y te da poder. La fe cree que puedes ser lleno del Espíritu Santo si lo pides con fe. Viviendo en la fe por el Espíritu Santo, vivirás y no morirás. Como lo dice en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 38 al 39, que nos dice así. Y dice en el libro de Hebreos capítulo 10, verso 38 a 39. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora entramos al punto número 2 con la pregunta que dice así. ¿Cuáles es las obras del Espíritu Santo? Entonces, las obras del Espíritu Santo es guiar a los creyentes, santificarlos y protegerlos de peligro espiritual y físicos. También les guía a los creyentes a hacer una amistad íntima con el Padre, Dios y con Él mismo. Jesús le hizo en su tiempo cuando estaba en la tierra. Los santifica a los creyentes y purifica el corazón de los creyentes para que ya no deseen hacer lo malo. El Espíritu Santo testifica de la verdad
del Padre Dios y de Jesús, y también que nosotros somos hijos y hijas de Dios. El Espíritu Santo da dones espirituales a los creyentes para que le usen en las iglesias. El Espíritu Santo habita en los corazones y en la vida de los creyentes, que significa que tome residencia permanente en tus vidas y del mío y del tuyo y del creyente. El Espíritu Santo obra en los no creyentes, por lo cual es que y para que se conviertan y convertidos al arrepentimiento de verdad de todo corazón y sea un seguidor de Cristo Jesús. Y ahora, las funciones del Espíritu Santo, que es nuestro ayudar, consolador y abogado, nuestro defensor que intercede y nos alerta a nosotros de peligro y permanece en nosotros y intercedes por nosotros. La obra del Espíritu Santo que Jesús anuncia en el libro de San Juan, capítulo 16, verso 8, que dice: Él convencerá al mundo con respecto al pecado, la justicia y el juicio. Y ahora la otra pregunta que dice así: las funciones del Espíritu Santo son 9 y nos ayuda es, el número 1, a guiar, el número 2 es consolar, el número 3 es proteger y el número 4 nos santifica. Número 5 es que produce el fruto del Espíritu Santo y es nuestra personalidad buena para la vista de nuestro Padre Dios. El número 6 es que nos da el testimonio de Dios Jesús y da nosotros mismos el testimonio quién somos en la realidad. El número 7 es que nos revela la verdad de sí mismo, porque Él es el Espíritu de la verdad. El número 8 es que nos impulsa a creer en Jesús, que Él es nuestro Salvador, y a aceptarlo para la salvación de la vida eterna. Y por lo último es número 9, que es impulsa a adorar al Padre Dios, Jesús y al Espíritu Santo de una alma y de ser un creyente de espíritu y tenga la vida y la verdad de la palabra de Dios santa en nuestro corazón, alma y mente, y tener el Espíritu Santo que brinda la gracia, el amor y la comunión de esa santa y digna palabra santa de Dios. La otra pregunta dice así: ¿para qué sirven las obras y las funciones del Espíritu Santo en nosotros? La obra del Espíritu Santo intercede por los creyentes de acuerdo con la voluntad de Dios. Y las funciones del Espíritu Santo, que es la ayuda en nosotros, los hijos, hijas de Dios, en nuestras necesidades, los limpia y los separa para una vida santa, los reviste con poder para servirle. ¿Y cuál es la diferencia de las obras y las funciones del Espíritu Santo? En la Biblia, las obras son las acciones que realiza una persona, mientras que la salvación es un don de la gracia que se recibe por la fe. Las buenas obras son el resultado de la salvación y no son lo que salva a una persona. Lo que sí se pueda salvar a una persona es si tú confiesas que Jesús murió en la cruz de Calvario por ti y que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús afirma que las obras buenas que realiza en nombre de nuestro Padre Dios
dan testimonio de él. La obra del Señor Jehová es la obra de salvación. Por lo cual la obra del Padre Dios es que seas salvo por medio de su Hijo Jesús, y que te deje convencer por Espíritu Santo para tener la vida eterna. Y las funciones del Espíritu Santo se refiere a sus roles específicos asignados, como ser un guía, un consolador, un revelador de verdad. Y en resumen, las obras, las acciones tangibles que el Espíritu Santo realiza en la vida de un creyente, como producir frutos espirituales y convicción de convencerte de no pecar. El Espíritu Santo tiene la función de guiar a los creyentes a la verdad. Y una obra del Espíritu Santo sería iluminar la mente de un creyente para entender un pasaje de la Escritura, palabra santa de Dios. Ahora entramos al punto número 3 con la pregunta que dice así: ¿cuáles son estas dos representaciones del Espíritu Santo? Hoy vamos a estar dando dos más de las representaciones del Espíritu Santo. Y si ustedes se recuerdan, las dos partes de este estudio del Espíritu Santo y el diablo, estudiamos acerca del agua, la unción y el fuego, que representa al Espíritu Santo. Hoy vamos a estar dando 4 representaciones del Espíritu Santo, que es el viento del Espíritu Santo. La pregunta es esta: ¿qué representa el Espíritu Santo como el viento? En la Biblia, el viento representa la participación del Espíritu Santo en la creación del mundo y de los seres humanos. También simboliza que el Espíritu Santo es invisible y es el verdadero, y también que Él existe. La explicación. En el libro de Génesis capítulo 1 comienza y se menciona que el Espíritu Santo participó en la creación del mundo con Dios, en la manifestación de la limpieza y dar agua pura, de la sanación, de la santidad que sumerge nuestro espíritu. En el libro de Génesis 2:7 se menciona que el Espíritu Santo participó en la creación también de los seres humanos, entregando espíritu a nosotros, cuerpos, y tener una alma para vivir la espiritualmente y como la semejanza e imagen de Dios. El Espíritu Santo es como el alma y es de la iglesia, que infunde santidad y estabilidad. El Espíritu Santo es soplo que barre toda exceoría para dejar en cada corazón del aroma del cielo. El Espíritu Santo también se representa una paloma blanca celestial que representa la pureza. El fuego simboliza la energía transformadora y el agua simboliza su acción en el bautismo. La imagen del viento sirve ante todo para expresar el poder del Espíritu Santo. Espíritu y poder, o poder y el Espíritu, es una combinación recurrente en toda la Biblia. Hay 3 escrituras de la Santa Biblia que representan el Espíritu Santo como el viento. El primero es en el libro de
San Juan capítulo 3, verso 1 al 8, que dice de esta manera. Y dice en el libro de San Juan capítulo 3, verso 1 al 8. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, ¿qué representa el Espíritu Santo como el viento en el libro de San Juan, capítulo 3, versos 1 al 8? El Espíritu Santo se representa del viento y la limpieza de hombre viejo y entrar una nueva esperanza de vida de la fe y dar la santidad del Espíritu Santo y el poder de Dios a la semejanza de bautismo de nuevo nacer para llegar al reino de Dios. La segunda escritura que representa al Espíritu Santo como el viento se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1 al 10, que vamos a leerlo. Y dice así: La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritus. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritus en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Entonces, ¿qué representa el viento del Espíritu Santo en el libro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1 al 10? El Espíritu Santo se representa como el aliento del viento de sopla a los cuatro vientos en todo el mundo, que necesita vida al hombre y mujeres que no tienen a Dios, Jesús y el Espíritu Santo, que intervino y partiendo vida. El Espíritu Santo infunde santidad y es nuestro soplo
vivificador. Es nuestra palabra de la santidad que restaura cuando estamos muertos en la carne. Pero vivimos porque el Espíritu Santo es que da la vida y es nuestro espíritu y es la palabra que vive en nuestras vidas. Y el tercero escritura que representa el viento del Espíritu Santo se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4, que dice de esta manera. Dice en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, ¿qué representa el Espíritu Santo como el viento en la escritura del libro de Hechos capítulo 2, verso 1 al 4? El Espíritu Santo representa el viento del Espíritu Santo, la presencia de Dios y el poder del Espíritu Santo que se derrama sobre los discípulos y la iglesia del sacrificio vivo que hizo Dios de la salvación a través de Jesús, su Hijo unigénito, y hace que viva una nueva vida y un nuevo lenguaje del Espíritu Santo que nos da en tiempo de Pentecostés. Y ahora vamos a dar la quinta representación del Espíritu Santo, que es la piedad. Entonces, ¿qué es la representación del Espíritu Santo de la piedad? La piedad es un don del Espíritu Santo que se manifiesta como la orientación del corazón y la vida hacia Dios. Es un sentimiento de ternura y amor hacia Dios y un deseo de darle gloria. Las características de la piedad es el número 1, tener reverencia hacia Dios. Número 2, estar enamorado o enamorada de Dios. Número 3, desear darle gloria en todo. Número 4, ser capaz de gozar con quien experimenta alegría. Número 5, llorar con quien llora. El número 6 es estar acerca de quien está solo o angustiado. El número 7 es corregir a quien está en el error. El número 8, consolar a quien está afligido. Y número 9 es acoger y socorrer a quien pasa necesidad. ¿Cómo se cultiva la piedad? A través del culto y la alabanza de la oración, la disciplina espiritual, la participación intencional y continua en los medios de gracia de Dios por Dios que se encuentran en su palabra. La piedad nos hace apacibles, nos hace sernos pacientes en paz con Dios, al servicio de los demás con mansedumbre. Hay dos escrituras que habla y representa el Espíritu Santo del don de la piedad. El primero se encuentra en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 16, que es el misterio de la piedad, que dice así. Y dice en el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 16. Esto te escribo, aunque tengo
la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, ¿qué representa el viento de la representación del Espíritu Santo? En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 16. La piedad del Espíritu Santo se refiere a la conducta y comportamiento que deben tener los creyentes en las iglesias. La piedad implica tener una buena conciencia, libre de ofensas contra Dios y los hombres. La piedad implica tener corazón puro que busca a Dios y el cumplir en y de su voluntad. La piedad implica devoción, reverencia y respeto total que resulta en una conducta temerosa de Dios. La piedad implica a una orientación del corazón y de la vida entera a adorar a Dios como nuestro Padre Celestial, nuestro Creador, que es Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo para explicarle cómo debería conducirse y organización a la iglesia. Y es nuestra fe está basada con la obra y en la obra esencial de Cristo Jesús. Es segunda escritura de la palabra que representa la piedad del Espíritu Santo se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versos 7 al 16, que vamos a leerlo, que dice así: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, para la piedad para todo. Aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron. Amén. Y ahora vamos a entrar a la finalización de este estudio con la pregunta que dice así: ¿qué nos quiere decir en el libro de Romanos capítulo 8, verso 1 al 15? La explicación es que los cristianos son adoptados por Dios y es por la misericordia y la creencia de fe en su Hijo unigénito que se llama Jesús.
lo que significa que tiene una relación íntima y amorosa con Él y con la ayuda también del sello del Espíritu Santo. No deben los cristianos y los creyentes verdaderos vivir sus propios deseos, sino según como el Espíritu Santo de Dios trae y abre tu camino correcto y deja que haga lo correcto para que te vaya bien por el camino. Y por el Espíritu Santo, tu amigo también quiere lo mejor de ti y de mí, que hables con Él y que haga una relación con Él y haga una relación con el Espíritu Santo. Él te está esperando por ti. Y también dice que la enseñanza de esta escritura trae que nosotros, como sus hijos y hijas de Dios, podemos llamarle a Dios Papito Dios o Papito Santo, a Él nuestro Papá y nuestro Creador. Y nosotros tenemos vida eterna si ponemos fin a sus malos deseos y de caminar a través del camino pecaminoso con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo. Nosotros tenemos la seguridad eterna ante Dios porque aceptamos a Jesús con la fe, con todo el corazón, alma y mente, y lo amamos con todas nuestras fuerzas. Y la protección y el sello del Espíritu Santo, y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, y eso es lo que andan en espíritu y en verdad, y los placeres del hombre viejo que ya no andan, ya estamos ya en el camino viviendo en espíritu, nuevo persona en Espíritu Santo. La siguiente pregunta es esta: ¿cuáles son las funciones del diablo? En la Biblia, el diablo, conocido como Satanás, tiene objetivo alejar a las personas de Dios, destruir su plan y causar divisiones. Funciones del diablo son: número 1, engañar a las personas. Número 2, destruir la obra de Dios. Número 3, frustrar el plan divino. Y número 4, causar divisiones en la familia. Y número 5, llevar a las personas al infierno. El número 6 es tentar a las personas a pecar. Estrategias del diablo son: número 1, mentiras. El número 2 es engañar. El número 3 es tentación. Número 4 es contención. Y número 5 trae desánimo. Entonces dice que sabemos que las obras del diablo son: 1, asesinato. El número 2, mentiras. Número 3, desobediencia. Y número 4 es el pecado. ¿Y cómo resistir al diablo? Podemos resistir al diablo es confiar y dejar todo en la mano de Dios. Resistir las tentaciones y reprenderlo en el nombre de Jesús. No ceder a los deseos adictos al egoísmo y a la codicia. No dejar engañar por sus mentiras en tu mente y en tus ojos cuando mires. Sabemos que el diablo está destruido por Jesús cuando murió y resucitó de la muerte de la cruz del Calvario, cuando cargó con esa sangre y toda la ira de Dios contra el pecado. Y nosotros derrotamos al diablo, y también el diablo tiene ira conmigo y contigo. Y dificultad que trae él
Por eso dice que en esta vida de este mundo, porque perdió todo. Y ahora nosotros, los creyentes, hijos, hijas de Dios, vivientes, tenemos el don del Espíritu Santo que reparte su misericordia, su amor, su justicia, su gran voluntad con nosotros y da nosotros la oportunidad de tener la vida y conduce a la semejanza, la imagen de Cristo Jesús. Aquí vemos claramente la función del diablo, fijarse en el siervo y la sierva de Dios. Todo el tiempo él observa, analiza y estudia al siervo y la sierva de Dios. Por eso, la importancia de que andemos en esta rectitud para que el diablo no encuentre en nosotros ninguna inclinación y perversa. Entonces, la diferencia entre las obras y las funciones del diablo es: las obras es lo que ese animal pestoso del diablo hace para debilitarnos y caer en sus trampas. Las funciones es saber lo que él es, sus títulos. La última pregunta de este estudio dice así: ¿cómo se convirtió el diablo el príncipe de este mundo? En la Biblia, el diablo es llamado el príncipe de este mundo. Y dice en el libro de San Juan, capítulo 12, verso 31 al 36, que dice así. Dice en el libro de San Juan, capítulo 12, verso 31 al 36. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto, dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente: nosotros hemos oído que, según la ley, el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Jesús le dijo: por un poco más de tiempo la luz está entre ustedes. Mientras tenga luz, caminen para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe por dónde va. Mientras tenga la luz, crean en la luz, para que sean hijos de la luz. Dicho esto, Jesús se fue y se ocultó de ellos. Este título indica que Satanás tiene influencia sobre las personas, las filosofías, la educación y el comercio. ¿Cómo opera Satanás? Satanás continúa los pensamientos, ideas y falsas religiones del mundo, como que la religión que puede ser un mundano y no nacer de nuevo. Satanás se esfuerza por evitar que las personas acepten el verdadero evangelio de la fe en Cristo Jesús. El dominio de Satanás no gobierna el mundo completamente, ya que Dios, nuestro Padre Celestial, siendo soberano, Dios ha permitido que Satanás opere en este mundo dentro de los límites que le ha puesto. Los verdaderos creyentes y cristianos, por el contrario, ya no están bajo el imperio de Satanás. En la Biblia, la potestad del aire se refiere al poder de Satanás sobre el mundo invisible donde él y sus demonios operan. El apóstol Pablo se refiere a Satanás como el príncipe de la potestad del aire y dice en el libro de Efesios capítulo 2 verso 2 que dice así. Y dice en el libro de Efesios capítulo 2 verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El aire se refiere al reino invisible donde Satanás y sus demonios operan. Satanás es llamado príncipe de la mentira y es un falso
porque cree que puede dar regalos, cosas a las personas, como el poder que no es de él. El poder de Satanás es limitado, temporal, y siempre está bajo el control soberano de Dios. Es única forma de escapar del poder del dominio de Satanás es a través y la aceptación del Hijo unigénito de Dios, Padre celestial, que es Jesucristo. Antes de orar, quiero decirles que vamos a seguir con el estudio del Espíritu Santo y el diablo, con la última parte para el otro martes o el otro lunes, si así Dios lo permite. Ahora vamos a orar para así despedir el estudio de hoy. Oremos todos. Padre Santo, gracias te damos por este tuyo que estudiamos hoy, de saber quién es el Espíritu Santo y el diablo. Te doy gracias, Padre Dios y Jesús, por mandar al Espíritu Santo, por guiarnos a la justicia y darnos el consuelo, la guianza y el camino de llegar y sellarnos, Espíritu Santo, la oportunidad de ir al cielo con Dios cuando suene esa trompeta final. Ayúdanos, Dios mío, para vencer toda la travesura y el plan del diablo que quiere destruirnos a nosotros y a nuestra familia. Y en tus manos estamos pidiéndote que tú nos salves, danos y siga derramando tu sangre para tener en nosotros la salud perfecta, y en mí y a todos aquellos que nos escuchan en toda parte del mundo que escuchan, y danos la salvación y la fe verdadera para seguir creciendo espiritualmente y la confianza que tenemos en ti, y pidiéndote también que traiga esa protección divina y santa, y lávanos, Señor, Espíritu Santo y Dios mío. Te lo pedimos todo esto en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El Señor te protege de todo peligro. Él protege tu vida. El Señor te protege en todos tus caminos, ahora y siempre. Y una vez más, Dios te bendiga.